Hola, muy buenas noches para todos. Nuevamente dándole la bienvenida por este espacio que nos brinda Talento Público para la capacitación para el concurso DIAN 2025. Es para mí un grato placer estar nuevamente aquí. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Anuar Guzmán Gallo. Soy funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hace 6 años. Gané concurso 2020 de ingreso en el cargo de gestor 3 y en 2022 gané concurso de ascenso para inspector 2. Actualmente estoy peleando una plaza para el inspector 4. Me he desempeñado en las áreas de impuestos como cobro coactivo, estuve de jefe de administración del cobro, estuve también encargado de jefe de un grupo de cobro coactivo. Actualmente soy jefe de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduana de Montería. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercadeo, especialista en gerencia de impuestos, magíster en finanzas. Estoy cursando una especialización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior en el externado. Soy docente DIAN, varios diplomados de docencia DIAN, diplomado en diferentes temáticas también. Entonces, para mí es un grato placer pues estar aquí, compartir ese conocimiento con ustedes. Espero que este sea un espacio en el cual podamos construir conocimiento. Trataré de ser muy conciso en lo que esté explicando, tratando de hacerlo lo más fácil de entender posible. Entonces, no, motivándolos a que esta es una gran oportunidad. Pertenecer a la DIAN es un motivo de orgullo y un motivo de felicidad. La estabilidad que te da la entidad es muy buena. Comparado con el sector privado, pues las condiciones salariales también son muy buenas. Entonces, realmente los invito a que a esta convocatoria le metamos muchas ganas, aprovechemos todas las herramientas que nos da Talento Público, consigamos la documentación que requerimos para pues, tener una mejor puntuación en el caso de valoración de antecedentes, si estamos en los cargos que requiere valoración de antecedentes. Entonces, no, iniciemos con este espacio y vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy nos corresponde hablar de fiscalización aduanera. Entonces, uno de los componentes de la DIAN, entonces la DIAN es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entonces tenemos un gran componente que es impuesto, otro gran componente que es aduana y un componente más pequeño que es cambiario. Pero aquí vamos a hacer el enfoque a la fiscalización aduanera. ¿Qué es la fiscalización aduanera? Bueno, es la que corresponde verificar que las entidades, las personas naturales y las personas jurídicas, pues, que estén involucradas en operaciones aduaneras, pues cumplan con el marco normativo y regulatorio. Entonces, ¿cuál es ese marco legal que regula el tema de fiscalización aduanera? Primero, la Constitución Nacional. Es la Constitución Nacional es el marco ley donde tenemos unos principios que debemos acatar, pues, todas las entidades, en especial con respecto al marco sancionatorio, por ejemplo. Entonces, tenemos una ley marco aduanera, que es la ley 1609 de 2013, que nos sirve como base para partir, para construir todo el tema aduanero en Colombia. También tenemos el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Este regula las relaciones entre el ciudadano y el Estado. ¿Por qué nos vamos directo allá? Bueno, porque para ciertas situaciones en el tema aduanero, a diferencia del tributario, no se cuenta con una norma especial. Entonces nos tenemos que ir al CEPACA. Tenemos el decreto 1165 de 2019. Ese decreto, muchos lo han llamado el estatuto aduanero, pero realmente no es un estatuto aduanero, es un decreto. El decreto nos dice el qué y la resolución 46 de 2019 nos dice el cómo. Entonces, en una clase anterior ya hablamos un poco del decreto 1165, entonces en esta ocasión no vamos a enfocarnos en esa parte. Y tenemos actualmente el decreto 659 de 2024, que modificó ese decreto 1165 en algunos puntos. Es de vital importancia que sepamos que mucho de lo que está en ese decreto 659 aún no se ha podido aplicar porque está amarrado a unas condiciones de tecnología por parte de la DIAN. Entonces, mientras no se cuente con esas condiciones de tecnología o plataformas tecnológicas, pues no se va a poder implementar esa parte. ¿Como cuál? Por ejemplo, el tema de la declaración anticipada obligatoria. Entonces, mientras no tengamos esa herramienta para hacer el control, para hacer la transmisión de la información, pues no vamos a poder implementar esta parte de ese decreto. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar un poco.
con este tema tan interesante de hoy. Entonces, dentro de los principios que enuncia la Ley Marco de 1609 de 2013, habla sobre el artículo 3 del CEPACA. Entonces, se trae unos principios del CEPACA, como lo son el principio del debido proceso. Entonces, el principio del debido proceso básicamente nos dice que todos los investigados o todos los requeridos o todos los que tengan un pliego de cargo, un requerimiento especial aduanero o una situación donde la DIAN lo empiece a investigar, va a tener la oportunidad de defenderse y de que pueda probar que realmente no incumplió de pronto una causal de sanción o no está incurriendo en una falta a la norma, ¿ya? Entonces, dentro de la DIAN somos muy respetuosos de eso, para eso tenemos unos tiempos y unos términos, y es realmente importante que sepan los ciudadanos y nosotros como funcionarios que en la DIAN somos muy respetuosos de esta parte, ¿ya? Tenemos un principio de igualdad, entonces acá no se le trata diferente a una sociedad que sea grande a una sociedad que sea pequeña, aquí se trata a todos por igual. Incluso se resuelven las situaciones en el orden en que van llegando, entonces porque es fulano de tal o fulano tal, vamos a atenderlo primero, no, todo tiene pues su orden en la medida en que vamos recibiendo, por ejemplo, las informaciones. Tenemos un principio de buena fe y ese principio de buena fe lo podemos ver en el tema de la documentación, donde pues, asumimos la veracidad de muchos actos. Ese principio de buena fe pues, nos da certeza de que la DIAN va a tener en cuenta la documentación presentada por los usuarios aduaneros o los contribuyentes eh, sin exigirle situaciones como autenticidad de esto, como si fue, como la autenticación te notaría en algunos casos, por ejemplo, las facturas de venta y otros documentos, ¿ya? Principio de economía. La DIAN siempre va a enfocar su gestión sancionatoria con el principio de economía, dándole prioridad a los mayores montos, a que realmente el proceso que estemos realizando sí sea pertinente, lo que vayamos a recuperar mediante ese proceso no vaya a ser menos de lo que nos vamos a gastar en hacer el proceso, por ejemplo. Principio de celeridad, entonces aunque tenemos unos términos para dar respuesta a las situaciones, en la medida en que nos sea posible, vamos a tratar de resolver lo más pronto posible cada situación, sin incumplir la norma, claro está. Tenemos principio de eficacia, tenemos principio de imparcialidad, tenemos principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, es donde realmente importa la realidad de las situaciones, más que de pronto lo que pueda generar un error en un documento, por ejemplo. Principio de responsabilidad, entonces se debe asumir la responsabilidad por el que le corresponde. Entonces, en aduanas tenemos una diferencia entre el declarante y el obligado, por ejemplo. Entonces, debe responder cada quien por lo que le corresponda. Tenemos principio de publicidad y contradicción. Entonces, se deben publicar las resoluciones, se deben publicar los conceptos. Principio de contradicción de que si hay un concepto que no esté de acuerdo el usuario aduanero, lo puede demandar, ¿ya? Tenemos un principio de progresividad. Ese principio de progresividad nos habla de que pues de la parte tributaria nos dice que a mayor ingreso deberá ser mayor el aporte del contribuyente. Y acá en la parte aduanera, en la parte sancionatoria, es importante saber que mientras más incurra en sanciones un usuario aduanero, pues va a ser, su sanción va a ser progresiva, ¿ya? Tenemos un principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, es decir, que por una revisión de la DIAN no vamos a dañar la mercancía y debemos tratar de cuidar esa cadena de logística. Tenemos principio de coordinación y colaboración, por eso pues nos colocamos de acuerdo con otras entidades, ya sean nacionales o territoriales. Hacemos, por ejemplo, campañas con INVIMA, con ICA, con los Federación Nacional de Departamentos, cuando vamos pues en busca de este tema del contrabando de licores que afecta también al impuesto al consumo de las territoriales, pues nos colocamos de acuerdo con las entidades para trabajar de la mano. Tenemos muy importante, y creo que es de los más importantes el tema sancionatorio, el principio de favorabilidad, que nos dice que si posterior a una infracción que lleve a una sanción,
se presenta una modificación a la norma que sea más favorable para el sancionado, pues este se podrá acoger a ese principio de favorabilidad y solicitará que se le aplique esa norma más favorable, ¿ya? Entonces, básicamente estos principios regulan esa relación entre el investigado, hablando de temas sancionatorios, y la DIAN. ¿Listo? Entonces hablemos de la facultad fiscalizadora aduanera. Entonces nos dice, la DIAN tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior o mediante la fiscalización posterior, que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras o integralmente para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. Aquí hago una primera pausa. Usted nos dice que podemos hacer esa fiscalización simultáneamente o posteriormente. Desde una ahí, quiero aclarar las competencias. Cuando es una fiscalización simultánea, le corresponde a la División de Operación Aduanera. ¿Listo? Y cuando es una fiscalización posterior, le corresponde a la División de Fiscalización Aduanera. ¿Listo? Entonces, operaciones simultáneas, fiscalizaciones posteriores. ¿Listo? Ahora, para el ejercicio de sus funciones contará con amplias facultades de fiscalización e investigación consagradas en el decreto 1165 de 2019 y del Estatuto Tributario. ¿Ya? Entonces, no se limita solamente a revisar declaraciones aduaneras, sino que en su capacidad de fiscalización aduanera puede mirar la información tributaria de los contribuyentes o de los usuarios aduaneros o del investigado, como lo quieran llamar. ¿Ya? Controles. Usted nos dice, un control anterior o previo es aquel que se efectúa para verificar el cumplimiento de la presentación de la mercancía ante la autoridad aduanera y la presentación de la declaración de importación frente a la DIAN por los sistemas. En exportaciones es el control que efectúa la DIAN cuando valida en el servicio informático la consistencia de los datos de la solicitud de autorización de embarque, la SAE, antes de aceptarla. Entonces, ojo, ese control anterior o previo, la DIAN va a verificar la documentación presentada. Entonces, que la mercancía que fue presentada ante la autoridad aduanera coincida con la declaración de importación presentada. Si fueron 100 lavadoras, que en la declaración haya 100 lavadoras. Ahora, control simultáneo o durante el proceso de nacionalización es el que se realiza durante el proceso de importación y la autoridad aduanera verifica la conformidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos y la mercancía. Entonces, ahí que se va a validar. Ya no vamos a confirmar que sean 100 lavadoras, sino que sean 100 lavadoras de tal marca, con tal número de serial, con tal color, con tales características, con el fin de garantizar que, por ejemplo, la clasificación arancelaria sea la correcta. Recuerden que la clasificación arancelaria es la que nos va a permitir conocer cuáles son los tributos aduaneros que deberá cancelar ese importador, por ejemplo. Entonces, ese control anterior o previo lo puede estar realizando el área de carga. Ese control simultáneo lo pueden estar realizando los famosos inspectores aduaneros. El tercero es el control posterior o de fiscalización. Es el que se realiza con posterioridad a la obtención del levante de la mercancía o haber exportado la mercancía. Entonces, repitamos aquí, es el que se realiza con posterioridad a la obtención del levante. Entonces, aquí la palabra clave es levante. El levante es la disposición de la mercancía. Algunos lo llaman la libre disposición, pero recuerden que hay levantes que te permite es la disposición temporal de esa mercancía. Entonces hablemos de solo la disposición de la mercancía. Entonces, la disposición de la mercancía es que pueden utilizarla en el territorio aduanero nacional y ser objeto de comercialización. Entonces, en ese proceso puede que fiscalización vaya al establecimiento de comercio y pida la documentación. Es importante recordarles a todas las personas que están aquí que es obligación de los establecimientos de comercio guardar estas declaraciones de importación. Y si ellos no fueron los que importaron, tener la factura de compra y la declaración de importación. ¿Listo? Factura electrónica. Recuerden que todo ahora es con factura electrónica. ¿Listo?
Algunos me preguntarán, bueno, pero si yo soy el que compró una lavadora y se la compré a un almacén de electrodomésticos, ¿le tengo que pedir la declaración de importación? La respuesta es no. Cuando tú eres el usuario final o el consumidor final, basta con la factura electrónica para garantizar que la operación que realizaste de compra, eh, bajo tu perspectiva, fue de manera legal. Ya nos corresponde a nosotros, a la DIAN, investigar qué fue lo que sucedió. Si esa mercancía fue introducida de manera legal o si no fue de manera ilegal por parte del comercializador, el que te vendió a ti. ¿Listo? Facultades de fiscalización y control. Entonces, dentro de esas facultades tenemos las siguientes. Adelantar políticas preventivas tendientes a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras. Entonces, políticas preventivas, entonces hacemos campañas, socializamos, capacitamos a los diferentes interesados con el fin de hacer la pedagogía suficiente para que ellos no cometan o no incurran en errores. Segundo, adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones aduaneras no declaradas. Entonces, claro, cuando estamos en puestos de control en carretera y observamos que pasa mercancía de origen extranjero y que no cuenta con declaraciones de importación, debemos iniciar, bueno, inicialmente hacer la aprehensión y iniciar la apertura de las investigaciones para determinar qué sucedió. ¿Listo? Tercero, verificar la exactitud de las declaraciones, documentos, soportes u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros. Es lo que les comentaba ahorita. Entonces, yo como inspector de la DIAN, yo veo la declaración de importación, lo comparo con la mercancía y en mi conocimiento de clasificación arancelaria, yo voy a poder determinar si sí coincide lo declarado con lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que coloca partidas o subpartidas arancelarias que están, por ejemplo, con tarifa cero. Entonces buscan como eh, clasificaciones que sean muy similares, pero que no tengan de pronto controles administrativos, tampoco para poder saltar a la entidad. Entonces, yo tengo el deber, como fiscalización aduanera, de revisar que sí sea la correcta clasificación y cobrar correctamente los tributos aduaneros. ¿Ya? Cuarto, ordenar la práctica de la prueba pericial necesaria para analizar y evaluar el comportamiento del proceso industrial o de manufactura o comercial para establecer la cantidad de materias primas o mercancía extranjera utilizadas en lo mismo, cuando haya sido transformada o incorporada a la producción de bienes finales. Bueno, esta facultad va muy relacionada con el tema de origen, por ejemplo. Resulta que nosotros tenemos unos acuerdos comerciales donde tenemos unos procesos de transformación que son permitidos por la norma para tener unos beneficios de tributación aduanera. Recuerden que cuando me refiero a tributos de tributación aduanera me refiero al arancel y al IVA. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo dudas de que un producto que sea importado sí cumpla con las reglas de origen, puedo ordenar las pruebas periciales. Puedo visitar a la empresa donde fue fabricada en el país con el que tengamos el acuerdo, con el fin de determinar si sí son materiales originarios o no. Y la DIAN cuenta con un laboratorio en la ciudad de Bogotá, donde se realizan pruebas de diferentes tipos con el fin de determinar la constitución de las mercancías y poder determinar el origen de estas. Entonces, esta práctica hace parte del procedimiento que manejamos en fiscalización aduanera con el apoyo de su dirección técnica aduanera. Otra, ordenar mediante resolución motivada el registro de las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales, vehículos y medios de transporte del importador, exportador, propietario o tenedor de la mercancía, el depositario de sus documentos contables o sus archivos o de terceros intervinientes en la operación aduanera, siempre que no coincida con su casa de habitación. En el caso de personas naturales, por ejemplo, entonces nosotros podemos sacar una resolución con el fin de registrar las oficinas. Entonces, vamos a la oficina y dentro de esa parte podemos incluso ordenar la revisión de los equipos portátiles, computadores, podemos mandar a abrir las bodegas, podemos mandar a abrir vehículos,
¿Ves? Las facultades en este aspecto son bastante fuertes por parte de la DIAN, pero ojo, en la primera parte nos dice que debe estar motivado, o sea, tenemos que tener indicios o pruebas suficientes para poder ordenar esto, ¿ya? Ah, ustedes me dirán, bueno, ¿y los establecimientos que son abiertos al público? Bueno, para este no necesitamos como tener indicios, sino que nosotros tenemos facultad para ordenar un autocomisario de revisión, básicamente, y validación de que las mercancías que se vendan o se comercialicen en ese establecimiento cumplan con la normatividad vigente. Entonces nos dice, cuando en las situaciones donde tengamos dificultades, nos dice que la fuerza pública deberá colaborar previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte de los miembros de la fuerza pública será causal de mala conducta. Solicitar la autorización judicial para adelantar la inspección y registro del domicilio del usuario o auxiliar de la función aduanera o del tercero interviniente en la operación aduanera. Ordenar inspección contable a los usuarios y auxiliares de la función aduanera, así como a los terceros obligados a llevar contabilidad. Entonces, miren que también podemos ordenar inspecciones contables. Recuerden que las inspecciones contables solo pueden ser realizadas por contadores públicos con tarjeta profesional de contador. Entonces, en ese orden de ideas, no podría, por ejemplo, un funcionario con un título profesional de abogado ir a realizar una inspección contable. Debe ser siempre un contador público. ¿Listo? En desarrollo de la inspección contable se podrá efectuar inspecciones en los documentos soporte, correspondencia comercial, registros, libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales, y demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de las operaciones aduaneras y de comercio exterior, y para verificar la exactitud de las declaraciones. Bueno, miren, les dirán, bueno, ¿y para qué vamos a revisar esa información contable? Resulta que una de las causales de aprehensión de mercancía es la que nos ordena, si mal no me recuerdo es la 8. Entonces nos ordena, la 8 o la 10, nos ordena que aprendamos la mercancía cuando tengamos dudas sobre si el contribuyente o el importador en este caso tiene la solvencia económica para poder efectuar esa operación de comercio exterior. Entonces, por ejemplo, un importador que su patrimonio no supera, por ejemplo, los 100 millones de pesos y lo ves con una operación de importación de 5.000 millones de pesos. Entonces, esto es una causal de aprehensión hasta que él demuestre que tiene la solvencia económica para atender esto. Y obviamente que si sí tiene la solvencia económica, ya tendremos una investigación tributaria porque estaría escondiendo pues su patrimonio o sus activos, ¿ya? Entonces, quiero que imaginen toda la complejidad de esta investigación que puede llevar a diferentes resultados. Otra, de la diligencia de inspección contable se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia a las personas que atiendan la diligencia, una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a firmarla, esto no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso, se dará constancia del hecho en el acta. Entonces, hay una parte del acta donde van unas observaciones y ahí se puede colocar que fulanito de tal no quiso firmar el acta. ¿Ya? Otra, citar o requerir al usuario aduanero, a los auxiliares de la función aduanera o a terceros para que rindan testimonios o interrogatorios y recibir declaraciones, testimonios o interrogatorios o confrontaciones y reconocimientos y citar al usuario o a terceros para la práctica de dichas diligencias. Dentro de los procesos sancionatorios hay una etapa probatoria. Y dentro de esa etapa probatoria son importantes los testimonios. Entonces se puede citar a los diferentes involucrados, a todos los interesados también, a rendir testimonio, lo cual servirá como prueba dentro del proceso sancionatorio. Otra, solicitar a autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deban surtirse en el exterior o practicarlas directamente, valorándolas conforme a la sana crítica u obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria, aduanera y cambiaria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 746.1 y 746.2 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí me gusta resaltar una palabra que es la sana crítica, y es que como funcionarios debemos ser imparciales.
Recuerden el principio de imparcialidad. Entonces, la sana crítica nos debe dejar como funcionar, como ser íntegros y poder observar cada una de las pruebas, no como individuales, sino como un conjunto, para poder determinar la sanción que se va a imponer o si definitivamente no hay lugar a una sanción para imponer. ¿Listo? Eso va muy de la mano, por ejemplo, del análisis integral. En el análisis integral, cuando revisamos todos los documentos y encontramos que el importador o el declarante se equivocó en un número, por ejemplo, pero nos damos cuenta que toda la documentación alrededor está dándole la razón de que fue un error de transcripción, pues nosotros debemos tomar la decisión basado en ese análisis integral y de resolver a favor del importador o del declarante. ¿Listo? Solicitar el apoyo de las autoridades del Estado y de la fuerza pública para la práctica de las diligencias en que así lo requieran. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, cuando vamos a hacer una campaña en un segmento de la economía, por ejemplo, las farmacias, debemos pedir el apoyo de INVIMA, que son los expertos en el tema. Ya con ellos realizamos la campaña y es importante resaltar que cuando eso genera aprensión, los medicamentos siempre van para destrucción, independientemente del estado de cómo se encuentra. Como no podemos garantizar que estos estén en buen estado, se deben destruir. Listo. Entonces, hablemos de algunos procedimientos en el marco sancionatorio. Entonces, tenemos los decomisos, tenemos el decomiso directo, ya hablaremos un poco más de él. Tenemos el decomiso ordinario, que también es un hermano mayor del decomiso directo. Tenemos los procedimientos de liquidación, de revisión o corrección sobre las declaraciones presentadas por los usuarios aduaneros. Tenemos un procedimiento sancionatorio y tenemos unas cancelaciones de levante, que es cuando le quitamos la disposición de la mercancía o la libre disposición de la mercancía a los importadores, por ejemplo. Listo. Entonces, medidas cautelares. Son las medidas que adopta la autoridad aduanera dirigidas a limitar o impedir temporalmente el ejercicio de los derechos de disposición o administración sobre mercancías o pruebas de interés para un proceso, que le permiten asumir la custodia y control sobre estas. También puede imponerse con base en una orden de autoridad competente. Recuerden, una medida cautelar siempre busca limitar o impedir. Las medidas cautelares serán proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen y se podrá ordenar dentro de las acciones de control previo, durante el proceso de nacionalización y en el control posterior, así como en las investigaciones previas o dentro de un proceso administrativo. Entonces, miren, las medidas cautelares se pueden colocar en cualquier etapa del proceso. Son medidas cautelares sobre la prueba las que se adopten para garantizar la utilización de un determinado medio probatorio dentro de un proceso administrativo o acción de control. Listo, hablemos entonces un poco de las medidas cautelares. Quiero recordarles que tenemos un decreto que es el decreto 920 del 2023, que está vigente a la fecha, pero que ya tiene fecha de caducidad. Si mal no recuerdo, es hasta el 20 de junio del 2026. ¿Por qué? Esa norma fue proferida por la DIAN, pero mediante una sentencia del 2024, pues tumbaron ese decreto, lo dejaron básicamente vigente hasta esa fecha, 20 de junio del 2026, pero ordenaba al Congreso de la República a ser ellos los competentes para proferir ese decreto sancionatorio, ese marco sancionatorio en el tema aduanero. ¿Listo? Entonces, si queremos leer un poco más sobre este tema sancionatorio, nos podemos ir hasta el 920. Entendería yo que si el concurso, el examen pues, del concurso fuera antes de esa fecha, nos iríamos con el 920. Si es posterior a esa fecha, tendríamos que leer el nuevo decreto o la nueva ley. Que bueno, ya hay un borrador por ahí, pero como en el Congreso uno sabe lo que entra, pero no sabe cómo sale, entonces tendríamos que estar muy atentos a esa parte. Entonces, mi recomendación, si el examen es antes del 20 de junio, nos vamos con el 920. Si es posterior al 20 de junio, pues tenemos que
leer y actualizarnos con el otro. Aunque normalmente no cambia mucho en el fondo, sino puede cambiar un poco de forma. Por ejemplo, ahí aparentemente se disminuían las causales de aprehensión, pero lo que he visto es que meten en una sola causal hasta 3 causales que están actualmente. Entonces, no es una reducción real, sino simplemente están como agrupándolas, por decir así. Listo. Entonces, medidas cautelares que podemos imponer en el tema aduanero. La primera es la aprehensión y la resalto en negrita porque nos dice la norma que es la medida cautelar por excelencia en el tema aduanero. Y la aprehensión recae sobre la mercancía. La mercancía objeto de dudas, por decirlo así. Segundo, la suspensión de la operación de importación o exportación. Entonces recae sobre el trámite de una importación, exportación o tránsito, mientras la autoridad competente resuelve sobre la existencia o no de mercancías piratas o de marca falsa. Objeto de una de tales operaciones, esta medida la impondrá la autoridad aduanera en ejercicio del control previo o durante el proceso de nacionalización. Tercero, suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario aduanero que adopta el área de fiscalización mientras concluye un proceso sancionatorio, originado por una infracción que da lugar a la sanción de cancelación o de la autorización o habilitación. Entonces recuerden que ¿quiénes son los que tienen habilitación o autorización? Las habilitaciones son los lugares físicos, por ejemplo, el aeropuerto, por ejemplo, el puerto, los puntos de frontera, los depósitos privados y públicos, etcétera. Y las autorizaciones son para los usuarios. Entonces, por ejemplo, el operador económico autorizado, eh, ¿quién más? ¿Quién más autorizado? Bueno, listo. Tercero, suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario aduanero que adopta el área de fiscalización. Bueno, ya se lo vimos. Cuarto, inmovilización, medida consistente en sustraer una mercancía de la libre circulación y dejar las órdenes de la autoridad aduanera, en los casos expresamente previstos en el presente decreto en la etapa de control posterior. La inmovilización se realizará previa orden escrita del jefe de fiscalización. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo la aprehensión a la inmovilización. ¿Ya? Quinto, el seguimiento. Consiste en la marcación de los documentos de viaje que la autoridad aduanera hace en el lugar de arribo, con el propósito de sugerir un mayor énfasis en el control que se realiza en el proceso de nacionalización, sin que dicha medida impida el normal desarrollo de este proceso. Entonces, ¿qué sucede? En ese proceso previo, uno puede notar ciertas cosas, pero que no sean causales de aprehensión, para que en el proceso de verificación por parte del inspector, que él sí va pues a revisar todas las características de la mercancía, tenga un mayor énfasis en la revisión. ¿Ya? Sexto, acompañamiento de las mercancías. Esta medida consiste en que un funcionario o miembro de la fuerza pública autorizado por la autoridad aduanera acompañe el medio de transporte en el que las mercancías son trasladadas hasta el depósito o zona franca. ¿Ya? Recuerden que cuando sale del lugar de llegada, él tiene la opción de, si no nacionaliza en ese momento, él debe transportar al depósito o a una zona franca mediante una planilla de envío. Y bueno, se puede ordenar que vaya un funcionario de la fuerza pública acompañando esto para evitar que puedan sucederles cosas a las mercancías, sean ingresados a lugares indebidos o sea entregada o sea sustraída, por decirlo así. Séptimo, la imposición de dispositivos de seguridad, medida que podrá imponer la autoridad aduanera sobre las mercancías o medios de prueba en cualquiera de las etapas del control. Entonces, es un dispositivo que permite hacerle seguimiento desde un centro de mando en Bogotá en tiempo real, un GPS, por decirlo así. Octavo, verificación de la mercancía. Consiste en la retención temporal de la mercancía para conducirla a los recintos de almacenamiento contratados por la DIAN, mientras su verifica su legal introducción y permanencia en el territorio aduanero nacional. Noveno, verificación del consignatario, destinatario o importador. Consiste en la retención temporal de la mercancía por un término máximo de 5 días, mientras se verifica que
para la fecha de la realización de la operación de comercio exterior se presentó alguna de las siguientes circunstancias respecto al consignatario. Entonces, 9.1, su no ubicación en la dirección informada en el RUT y en la Cámara de Comercio. Entonces, si se manda un funcionario a hacer la visita y en caso de que no se verifique que la información en el RUT sea real para el momento de la operación, entonces se procede a la aprehensión de la mercancía. Pasa de la verificación a la aprehensión. 9.2. A pesar de existir la dirección registrada, se determina que en dicho lugar la persona no desarrolla su objeto social, ni ejerce la actividad comercial o empresarial, o no se puede establecer dónde la ejerce. Eso da para causar la aprehensión después. 9.3. Que la persona jurídica se encuentre disuelta y liquidada para la fecha de la realización de la operación de comercio exterior, o que tratándose de persona natural haya fallecido. Es muy sospechoso, aprehensión. 9.4. Cuando se ha utilizado el nombre y la identificación de personas naturales o jurídicas sin su autorización en operaciones de comercio exterior. Cuando la autoridad aduanera verifique la ocurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el presente numeral, habrá lugar a apreender la mercancía. 10. Cualquier otra medida que se adecue a las finalidades señaladas en el artículo anterior, medida cautelar de custodia de resolución 46. Entonces, para aplicar esas medidas cautelares, debemos seguir algunas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? La primera nos dice, cuando hubiere lugar a apreender las mercancías, no será posible aplicar una medida cautelar diferente. Es decir, si en el proceso ya sea previo, simultáneo o posterior, realizado por la entidad, se nota una de las 42 causales de aprehensión, se debe aplicar la aprehensión, ¿ya? Por excelencia va a ser siempre la aprehensión de la mercancía. ¿Por qué? Con el tema de la introducción de mercancía al país de manera ilegal, hay un bien titular que hay que proteger y es el bien económico del país. Entonces, ese hecho de que entre mercancía sin pagar sus respectivos tributos aduaneros, básicamente de contrabando, afecta a la economía del país, afecta a la economía formalizada de la nación. Entonces, para impedir que se genere un daño a ese bien, se debe generar esta aprehensión de las mercancías hasta que se determine que está legalmente introducida al país. Segundo, las medidas cautelares de aprehensión o inmovilización no involucrarán al contenedor, que se retendrá únicamente cuando fuera el único medio inmediato para asegurar la conservación, el transporte o el control de las mercancías. Asegurado el control y la conservación de las mercancías, se ordenará la devolución del contenedor dentro de los 5 días siguientes al recibo de las mismas por parte del recinto de almacenamiento, salvo que la medida cautelar recayera también sobre el contenedor en los eventos así previstos en el presente decreto. Mira, bueno, ¿en qué sentido? Entonces, les doy un ejemplo. Un bote venía de Panamá para Colombia con cigarrillos de contrabando y la Armada Nacional hizo la interdicción y detuvo el bote con esos cigarrillos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una mercancía que estaba cometiendo un delito y en nuestra regulación, la suerte de la mercancía la va a correr el medio de transporte. Entonces, como se aprendió y se decomisó esa mercancía, se decomisa el medio de transporte también. Habrá unas causales de exoneración, pero en este caso no había causal de exoneración porque la tripulación del bote conocía lo que estaba transportando, por ejemplo. Entonces, incurrieron en ese delito de contrabando y perdieron no solo la mercancía, sino que también perdieron el bote. Y adicional tendrán su condena en su momento, ¿ya? Igualmente, la autoridad aduanera podrá adoptar las medidas cautelares que considere pertinentes en relación con las pruebas. Listo. Hablemos del procedimiento de aprehensión y decomiso. Básicamente, se divide en dos, o bueno, hagámoslo un contexto. Para que pueda haber un decomiso, debe haber una aprehensión. Entonces, cuando la aprehensión se genere, el afectado por esta aprehensión tendrá unas etapas procesales para defenderse y demostrar la legal introducción de la mercancía al país.
pero el hecho de que no logre demostrarla termina en un acto administrativo que es el acto de decomiso. Entonces, tenemos dos tipos de decomiso, el ordinario y el directo. Entonces, hablemos primero del grande, del hermano mayor, el decomiso ordinario. El decomiso ordinario aplica cuando la mercancía aprehendida supera las 500 VTs, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que hay unas mercancías que nos habla acá, vamos a buscarla un momento. Hay unas mercancías que independientemente del monto, van a ser objeto de decomiso directo. El decomiso directo es el hermano menor, por decirlo así, es el hermano flash, y les quiero leer cuáles son esas mercancías. Acá. Vamos a buscar acá las mercancías en el decreto 920. Listo. Nos dice la norma. Decomiso directo es el que se realiza simultáneamente con la aprehensión y solo procederá cuando la causal o causales de aprehensión surjan respecto de las siguientes mercancías. Entonces nos dice mercancías que sin importar su naturaleza tengan un valor inferior o igual a 500 unidades de valor tributario, es decir, 500 VTs. Hidrocarburos derivados, es decir, la gasolina, por ejemplo, licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos, es decir, todo lo que es licores. Recuerda que los licores tienen un monopolio rentístico por parte de los departamentos. Entonces, esto busca protegerlos de que sea más fácil hacer la aprehensión y decomiso de este tipo de productos, protegiendo pues la producción nacional. Cuarto, tabaco, cigarrillos y cigarros electrónicos. Quinto, perfumes. Sexto, animales vivos. Séptimo, mercancías de prohibida importación, por ejemplo, las armas de fuego. Octavo, mercancía objeto de devolución en virtud de convenios internacionales. Entonces, por ejemplo, hay objetos como obras de artes, esculturas, que pues, por virtud de convenios internacionales hay que devolver. Noveno, mercancía que implique alto riesgo para la seguridad pública, certificada por la autoridad respectiva. Entonces, por ejemplo, INVIMA nos dice, mire, ese cargamento de pescado está mal refrigerado, viene ya dañado, pues se tiene que ir mediante decomiso directo, independientemente del monto. Décimo, las mercancías a que hace referencia el numeral 1 del 383 del 1165 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Listo. Entonces, ahí, para dejarlo claro, el decomiso directo se constituye cuando el mismo acta de aprehensión es el documento o el acto definitivo de decomiso, mientras el decomiso ordinario, por ser un mayor monto, requiere un trámite más complejo, por decirlo así. Entonces, veamos el decomiso ordinario. Entonces, todo parte de un acta de aprehensión. Pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo llegas a esa parte de aprehensión? Entonces, fiscalización puede recibir insumos de diferentes partes. Entonces, hablemos del básico. Fiscalización aduanera puede estar dividido en diferentes grupos. Dentro de eso puede tener un grupo aprensor. Y dentro de ese grupo aprensor van y realizan visitas en zonas secundarias, es decir, establecimientos de comercio. Entonces se va a un almacén de ropa, digamos. Ellos ahí hacen la verificación de la mercancía que están vendiendo en el establecimiento. Y digamos que ahí se observa unos tenis Nike. Es cuando tú miras la marquilla, ves que es hecho en China, el tenis Nike. Ahí el funcionario procede a solicitarle a la persona que se encuentra en el almacén. Muchas veces el que está en el almacén no es el dueño del almacén. Entonces esta persona se convierte en un tenedor. Se le solicita la factura
de compra y se le solicita la declaración de importación por ser mercancía de procedencia extranjera. Entonces, ahí tendrá el espacio la persona, el tenedor, para presentar esos documentos. Entonces, en caso de que él no tenga los documentos, se procede a realizar el acta de aprehensión. En ese acta de aprehensión, ya vamos a ver un poco más qué tiene que traer o qué documento o qué información debe dejarse en el acta de aprehensión. Pero una vez notificado ese acta de aprehensión a todos los interesados, eh, comienza a contar un término de 15 días para presentar las objeciones. Es decir, donde él diga, oye, no estoy de acuerdo porque si tengo este documento, tengo esto acá, o lo que busca ahí básicamente es desvirtuar la causal de aprehensión. Recuerde que son 42. Entonces, en el acta se debe dejar cuál es la causal de aprehensión o las causales de aprehensión, porque pueden haber varias al tiempo, para poder subsanar esta falta. ¿Listo? Junto con ese documento de objeciones, él podrá solicitar y aportar pruebas. Entonces, esas pruebas pueden ser las declaraciones de importación, la factura, etc. Entonces, ¿qué debe contener esa acta de aprehensión? Debe tener un lugar y fecha, la causal de aprehensión, identificación del medio de transporte, si fuera un medio de transporte que se decomisó la mercancía o aprendió la mercancía, perdón. Identificación y dirección de las personas interesadas. Entonces, aquí pensemos en un escenario que estamos en una actividad en carretera, en un puesto de control. Entonces, paramos un vehículo de transporte de mercancías y hay una guía de transporte y observamos que, por ejemplo, era una caja que estaba mandando ropa de una ciudad a la otra. Entonces, ahí con la guía nosotros podemos identificar el remitente y el destinatario. Asimismo, se vincula a la transportadora, por ejemplo, y se vincula también al conductor, que en ese momento es tenedor de la mercancía, ¿ya? Se hace la descripción de la mercancía, cantidad y precio. Con respecto al precio, los funcionarios de fiscalización van a realizar el análisis. Para ello existe una resolución donde nos da como las directrices de cómo debemos calcular el precio de esa mercancía. Pero básicamente tenemos unas reglas específicas para cierta mercancía, por ejemplo, la gasolina, para el café, hay unas reglas específicas, pero sigue una regla general y es consultar una herramienta que maneja la DIAN que se llama base de precios. Y en esa base de precios nos dice, oye, si encontramos en la base de precios el mismo producto, utilizamos ese valor. Pero si encontramos es un producto similar, busquemos, o varios productos similares, utilicemos el del menor valor. En caso de no aparecer en la base de precios, se toma el precio nacional. En caso de no estar el precio nacional, se toma el precio internacional. La siguiente es las objeciones que presente el interesado durante el proceso de aprehensión. Él puede dejarlas ahí enseguida. Y la relación de pruebas practicadas. Entonces, se puede tomar los documentos que encontremos dentro de esa visita o durante ese proceso de revisión de la carga, por ejemplo. Listo. Entonces, dentro de esos 15 días siguientes, él debe presentar las objeciones, donde deberá acreditar la legal introducción del país de esa mercancía o acreditar la permanencia legal o desvirtuar la causal de aprehensión. ¿Qué debe tener ese documento que va a presentar el interesado? Debe primero interponerlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Debe presentarlo personalmente y por escrito. Entonces, él no puede mandar a una tercera persona a presentarlo por él. Debe hacerlo él directamente. Para ello podrá presentarlo en cualquiera de las direcciones seccional de impuestos y aduanas nacionales de manera personal. Debe relacionar y solicitar las pruebas que sean necesarias o que sean conducentes. Ustedes recuerden que las conducentes deben llegar a que tenga la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Entonces, por ejemplo, él no podrá presentar una prueba de una factura que no sea una factura electrónica de compra. Esa factura de talonario manual, eso ya no está vigente. Pertinente, el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenda demostrar. Entonces, por ejemplo, he visto casos donde
Hemos decomisado, por ejemplo, estas botas que son punta metálica, que son las que se manejan en el tema de la gente que trabaja en construcciones o que trabaja en lugares donde puede sufrir accidentes de que le caigan objetos pesados. Y nos damos cuenta que son de fabricación extranjera. Las decomisamos porque no tenían el soporte de la declaración de importación. Y entonces presentan dentro de las pruebas el reglamento técnico colombiano de que esas botas no necesitan tener etiquetado de cierta manera. Entonces, miren que no guarda concordancia la causal de aprehensión con los documentos o las pruebas aportadas por el interesado. Entonces, debe haber una concordancia si ellos quieren demostrar esa legal introducción al país. Dirección de notificaciones, nos debe decir en el documento a dónde debemos notificar la respuesta y debe estar firmada. Eh, Podrá presentar una garantía, es una opción que él tiene, puede presentar una garantía para que le entreguemos la mercancía mientras se resuelve este, estas objeciones, ¿ya? En caso de que sea negado o inadmitido, él podrá presentar un recurso de reposición. Listo. Entonces, el funcionario, una vez recibe estas objeciones, deberá revisar si fue solicitado unas pruebas, que se practiquen unas pruebas. La administración evalúa si se requiere periodo probatorio. De proceder, se tiene 2 meses para realizar las pruebas necesarias. De lo contrario, se debe emitir un acto administrativo que niegue este periodo. Para dicho acto, sí proceden los recursos. ¿Listo? Luego viene el auto de cierre. Una vez finalizado el periodo probatorio o se considere que se han practicado las pruebas necesarias, se debe cerrar este periodo con un auto de cierre. Ante este auto, el administrador puede interponer alegatos de conclusión. Posteriormente, la administración emite una resolución, un acto administrativo con la decisión, con resultado ya sea de decomiso o entrega de la mercancía, al cual se le puede presentar un recurso de reconsideración durante los 15 días posteriores a la notificación de este. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si él presentó unas pruebas conducentes, buenas, que realmente muestren la legal introducción de la mercancía, pues el acto lo que va a ordenar es que se le devuelva la mercancía al interesado. Pero por el contrario, si no logró probar la introducción legal de la mercancía, este acto definitivo será de decomiso. Este acto de decomiso, como les mencionaba, tiene la posibilidad de ser recurrido mediante recurso de reconsideración, el cual debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto. Presentado el recurso, la DIAN decide si abrir un nuevo periodo probatorio. Usted dice, oye, si debemos revisar nuevas pruebas o definitivamente ya no se requiere. Igualmente por 2 meses. Y finalizado el periodo, la administración notifica el acto administrativo que resuelve el recurso, confirmando el decomiso o la entrega de la mercancía. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber del decomiso ordinario. Este es el hermano mayor. Entonces, básicamente, ahí tiene 2 etapas para defenderse el interesado. Bueno, me gustaría comentarles aquí algo, de pronto si hay gente que sabe de impuestos en este grupo que esté viendo este video, a diferencia de en el tributario, que solamente tienen acceso al expediente el representante legal en el caso de las personas jurídicas o el mismo interesado o un tercero al cual se le dé poder. Acá, definitivamente, si yo me siento interesado en el proceso, porque yo puedo ser directamente afectado por esta aprehensión de la mercancía, yo puedo hacerme parte del proceso como vinculado, como interesado, y se le va a vincular en el proceso. ¿Ya? Listo. Decomiso directo. Entonces, este es el flash, el decomiso rápido. Entonces, funciona de la siguiente manera. Tenemos un acta de aprehensión y decomiso directo. Entonces, inmediatamente vemos que la mercancía es inferior a 500 VT o es una de las mercancías que les mencioné anteriormente. Se genera esta acta de aprehensión. Se procede a realizar las respectivas notificaciones a todos los involucrados. Bueno, aquí es importante resaltar
digamos en este caso donde teníamos cuatro personas a notificar: el conductor del vehículo, la transportadora, el remitente y el destinatario. Entonces, los términos para presentar el recurso comenzarán a correr desde que se notifique el último, ¿ya? Entonces, si hoy notificamos personalmente enseguida en el procedimiento en el que se genere el acta de aprehensión, se notifica de manera personal al conductor. Mañana le mandamos correo electrónico a la transportadora. Entonces comienzan a correr 5 días ahí para comenzar a correr la notificación. Pero si nos tocó mandar fue correo físico, hasta que no tengamos el soporte de la notificación del último, no comienzan a correr los 15 días para presentar el recurso de reconsideración, ¿ya? Entonces, en ese recurso de reconsideración, importante destacar que estos recursos de reconsideración los resuelve la división de jurídica, mientras que la objeción, las objeciones las resuelve la misma división de fiscalización aduanera. Entonces, acá también tenemos un periodo probatorio que puede ser de 2 meses en caso de ser necesario. Finalmente tenemos un auto de cierre, unos alegatos de conclusión para el tema probatorio y jurídica emite el acto administrativo definitivo que decide de fondo si se confirma el decomiso directo o se entrega la mercancía, ¿ya? Con respecto a la cancelación de levante, cuando la sanción tenga como castigo la cancelación del levante, por decirlo así, la DIAN detecta una causal de aprehensión, comunica al importador, declarante o proveedor, se suministran pruebas, para eso tiene 1 mes, y se profiere una resolución que cancele el levante de la mercancía. Es decir, cancela esa operación de importación. Contra ella procede el recurso de reconsideración en los mismos términos del anterior, 15 días hábiles. Bueno, los términos para resolver el recurso de reconsideración son 4 meses por parte de la entidad. ¿Listo? Importante que una vez resuelto ese recurso de reconsideración, el contribuyente también podrá demandar, el usuario de Daniel podrá demandar ante lo contencioso administrativo, y ante lo contencioso administrativo, pues los términos son mucho mayor. Puede demorar unos años el resolver esa situación, ¿ya? Te hablemos un poquito de riesgo. Es la probabilidad de que no se cumpla con la normatividad aduanera y con las obligaciones administrativas por la DIAN. Y el sistema de gestión de riesgo hace referencia a prevenir o combatir el uso o destinación del comercio para fines que atenten contra la seguridad o las disposiciones de carácter aduanero. Bueno, aquí quiero hacer una pausa para que hablemos de las causales de aprehensión, de las 42. En ese orden de ideas, quiero leerle algunas, las más importantes. Entonces, ellas se encuentran en el artículo 69, causales de aprehensión y decomiso de mercancía. Y se las voy a leer las más importantes. La primera, cuando se trata de mercancía no presentada de conformidad con lo previsto en el artículo 294 del decreto 1165 de 2019, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Tratándose de ingreso al territorio aduanero nacional por lugar no habilitado, la aprehensión y decomiso recaerá sobre el medio de transporte y las mercancías a bordo del mismo. Entonces, esta es la mercancía que ni siquiera fue presentada, es decir, la que se llama contrabando abierto. Entonces, hay una trocha entre Colombia y Venezuela y por ahí entró un camión con mercancía. Entonces, esa mercancía se aprende y créanme que ya no hay posibilidad de recuperarla porque como no fue presentada, no hay como los medios para probar su legal introducción de mercancía al país. Aquí es donde está la situación que les comentaba. Como estaba entrando por lugar no habilitado por la DIAN para introducir ese barco, ¿se acuerdan de los cigarrillos? Entonces miren que la aprehensión y decomiso cae sobre el medio de transporte y la mercancía a bordo del mismo, entonces también sobre el bote. Entonces, un vehículo, un camión, por ejemplo, que sea autorizado para entrar que sea utilizado para entrar por trocha de Venezuela, Ecuador, Perú, con los que tenemos frontera, Brasil, va a incurrir
en esta causal de aprehensión si es utilizado para ingresar mercancía de manera ilegal al país. ¿Listo? La segunda, y esta es la más importante porque casi que el 90 y pico por ciento de las aprehensiones o decomisos que realizamos en el país son mediante esta causal. Y dice, cuando se trata de mercancía de procedencia extranjera que no estén amparados por uno de los documentos exigidos en el artículo 594 del decreto número 1165 de 2019, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. También aplicará la presente causal tratándose de mercancías procedentes de zona franca que no hayan cumplido con la presentación y pago de la declaración especial de importación en los términos establecidos en el decreto 1165 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Entonces aquí tenemos mercancía que fue ingresada ya al territorio aduanero nacional y que la encontramos y que realmente no tenía los soportes para estar en el país. Entonces, aquí entra todo esto que vamos al comercio y que definitivamente no cuenta con la declaración de importación. ¿Ya? Entonces, toda esa mercancía que encontramos sin soporte de declaración de importación se decomisa por esta causal. ¿Ya? Ah, bueno, aquí quiero resaltarles algo muy importante. Y es que si se dan cuenta, cada causal va a tener como una norma amarrada. Entonces, mientras la primera está el 294, esta segunda está el 594. Entonces, eh, una causal de aprehensión va amarrada a una obligación por parte de los usuarios aduaneros, por decirlo así. Básicamente se aprende la mercancía cuando se está incumpliendo con las obligaciones que tienen los usuarios aduaneros. Tercero, cuando se trata de mercancías no declaradas en importación, conforme lo previsto en el artículo 295 del número 265, aquel que lo modifique. Eh, Cuarto, cuando en la diligencia de reconocimiento de la carga se encuentre que la mercancía relacionada en los documentos de viaje es diferente a la efectivamente descargada. No coincide la información de lo que se presentó en los documentos con lo que está físicamente. Quinto, cuando el depósito habilitado o zona franca se encuentra en bultos sobrantes o exceso de peso en la carga o mercancía recibida, salvo el margen de tolerancia. Entonces, por ejemplo, hay mercancías que tienen un margen de tolerancia, por ejemplo, la que es a granel, lo que son líquidos. ¿Por qué? Porque las condiciones atmosféricas pueden afectar el volumen. Entonces, digamos que eran 1000 litros, pero cuando llegan acá hay 989 litros, entonces se maneja un margen de tolerancia del 5%, por ejemplo, es para esas condiciones. Pero cuando sí hay definitivamente un exceso, un sobrante, pues hay que aprender esa mercancía que está en esas condiciones hasta que se determine por qué sucedió eso. ¿Ya? Bueno, con respecto a eso, ya ahí tendrá que presentar una declaración de legalización de la que hablábamos en la clase pasada. Veamos otra. Tenemos, creo que es la 6, que es muy interesante. Cuando en desarrollo de las actuaciones de la autoridad aduanera en los controles previos, simultáneos y posteriores se encuentra en mercancía de prohibida importación o exportación, incluidos los bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la nación o especies protegidas. Bueno, eso está claro. Tenemos... mm, mm, mm. Cuando en desarrollo de la actuación de la autoridad aduanera en los controles simultáneos o posterior, se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada por no ser los originalmente expedidos, se encuentran adulterados o haya sido obtenidos por medios irregulares. ¿Yo? Cuando en el régimen de tránsito aduanero la mercancía informada en la declaración de tránsito aduanero no sea entregada al depósito habilitado o a zona franca, da causal de aprehensión y decomiso. Vamos acá, quiero ver. 30. Someter al sistema de envíos
o a viajeros desde el Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o desde las zonas de régimen aduanero especial, mercancía que supere los cupos establecidos en el decreto 65. Recuerden que hay unos topes permitidos para traer mercancías como viajeros, es decir, como pasajeros, turistas, nosotros desde esas zonas especiales al resto del territorio. Entonces, cuando se superen esos topes, se va a generar una causal de aprehensión. La última es muy importante porque nos dice las demás causales de aprehensión y decomiso previstas en otras leyes. Algunos le llaman como una norma en blanco, pero es porque puede haber situaciones donde otras normas, por ejemplo, normas del INVIMA, normas del ICA, nos ordenen pues detener o aprender esta mercancía. Entonces, podremos utilizar esta causal 42 para realizar dicha actividad. ¿Ya? Volvamos acá a la presentación. Listo. Entonces, estamos hablando ahora de riesgo porque nuestro sistema, cuando realizamos operaciones de importación o exportación, nos va a clasificar estas operaciones con un valor de riesgo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Y de acuerdo a esto es que se realizarán las respectivas inspecciones. La DIAN realmente, bueno, ahora porque realizaron una ampliación de planta bastante grande, pero la estadística decía que hace 3 años solo revisábamos el 7% de la mercancía. El otro 93% de mercancía por capacidad operativa no estaba siendo revisado. Entonces, imagínense cuánta mercancía entra a contrabando con esa estadística. Entonces, el sistema de riesgo nos da dos grandes grupos, usuarios aduaneros y las operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿qué miran sobre los usuarios aduaneros? Los estados de las obligaciones de pago exigibles, tributarias, aduaneras o cambiarias, es decir, cómo viene pagando, si viene declarando regularmente, si viene realizando las operaciones cambiarias como debe ser, la solvencia económica para desarrollar esas operaciones de comercio exterior, es decir, el patrimonio va de acuerdo con las operaciones que realiza, el origen de los fondos, es determinar de dónde viene ese dinero con el que está realizando estas operaciones aduaneras, el estado de cumplimiento de las obligaciones TAC, ahí arriba también está, la solvencia económica necesaria para el cumplimiento de las obligaciones TAC, con respecto a las operaciones de comercio exterior, quién interviene en la cadena de custodia de la logística de distribución, por ejemplo, y las características de la operación de comercio exterior, como, bueno, qué mercancía está clasificada esta operación como riesgosa por el segmento que se maneja, por ejemplo, los chatarreros, estas operaciones de exportación donde piden los certificados CER para solicitar después las devoluciones son extremadamente vigiladas y demás. Entonces, este sistema de riesgo va a utilizar en el control previo una revisión de documentos de transporte que de acuerdo al sector, a los sujetos, a la mercancía, a los patrones de comportamiento, va a generar la alerta o nos va a permitir que se ingrese de manera más fácil al territorio aduanero nacional. El sistema de riesgo también en el control simultáneo genera una selectividad. Entonces, aleatoriamente nos va a mandar a quién tenemos que inspeccionar y a quién no. Y en el control posterior, la DIAN maneja unos memorandos que son los programas de fiscalización aduanera a seguir. Entonces, hay unos memorandos fijos durante todo el año y unos memorandos temporales. Por ejemplo, en Navidad hay un memorando para el tema, todo lo que sea de mercancía relacionada con Navidad. En Halloween hacen un memorando relacionando la mercancía que sea de Halloween, etcétera. Entonces, aplicación de sanciones dentro del respectivo proceso. Para que la sanción sea aplicable, deben configurarse varios requisitos que conllevan a la garantía constitucional del debido proceso y de la existencia de norma previa a la comisión de derecho a sancionar, como son qué. Entonces, existencia de norma que tipifique el hecho como infracción. Es, eh, Eso es principio de tipicidad. No lo podemos inventar una sanción porque sí, sino que debe haber una regla, una norma que tipifique esa infracción. ¿Ya? Existencia de norma legal que consagre la sanción aplicable a dicho hecho. Entonces, existe la infracción y cuál es la sanción
que sea aplicable a dicho hecho. Existencia de procedimiento para su aplicación. Entonces ya tenemos la infracción, la sanción que se le aplica y debe haber un procedimiento para aplicar esa sanción. Y por último, configuración del daño ocasionado al Estado con la comisión del hecho. Clases de sanciones. Entonces, dentro del decreto 1165 tenemos diferentes tipos de sanciones. ¿Como cuál? Las multas, las cuales pueden ser calculadas unas por el VT, por las VT, perdón, una por el valor FOB, otra por el valor CIF, otra por el valor de los fletes, etcétera. Otras sanciones pueden ser las suspensiones, suspensión de la habilitación o suspensión de la autorización hasta que se resuelva la diferente proceso sancionatorio. Otras pueden ser definitivamente la cancelación de la autorización o la cancelación de la habilitación. Otras puede ser el cierre de establecimiento. Esto ahí en el tema de aprehensión y decomiso se puede realizar un cierre de establecimiento cuando es reiterativo el establecimiento de comercio en estas causales. Y hay temas penales, recuerden que es un delito del contrabando y el apoyo del contrabando también es un delito que está tipificado a partir de los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dentro del régimen sancionatorio, las faltas se clasifican en tres: gravísimas, graves y leves. ¿Cómo este proceso sancionatorio o este proceso de determinación de tributos aduaneros que se estaban dejando de cobrar, por decirlo así, o de pagar? Entonces, lo primero es que todo nace con un requerimiento especial aduanero. Quiero que hagamos un poquito de retrospectiva de la clase pasada, donde hablábamos de la firmeza de las declaraciones. Dentro de la firmeza de las declaraciones decíamos que son 3 años a partir de, si es la declaración inicial, de la presentación de la declaración inicial, si es de corrección, legalización, desde la fecha de la declaración de corrección y legalización. Y bueno, si dentro de esos 3 años se profiere el requerimiento especial aduanero, se interrumpe ese conteo, esos 3 años que tenía para la firmeza. Así sea el último día, si ese día fue notificado, pues ahí ya quedó interrumpida la capacidad que tenía la prescripción de la capacidad que tiene el Estado para sancionar. ¿Listo? Entonces, una vez está notificado el requerimiento especial aduanero, el investigado tendrá 15 días hábiles para presentar su defensa. Hay que tener en cuenta que si la notificación fue electrónica, tendrá 5 días adicionales desde la fecha de notificación electrónica. Una vez presentados estos alegatos, quiero que se imaginen que su cabeza, fiscalización y liquidación, aunque es una misma división, básicamente tenemos 2 funcionarios, un funcionario fiscalizador y un funcionario liquidador. Entonces, una vez esté notificado ese requerimiento especial aduanero, ese expediente se le va a trasladar al liquidador, el cual deberá revisar esta respuesta al requerimiento especial aduanero, revisar esta apertura, realizar una apertura de periodo probatorio si procede, o definitivamente cerrar el periodo probatorio si no fueron solicitados o no lo amerita el proceso. Ese auto que ordena el cierre también tiene alegatos de cierre. Y este funcionario, que es el liquidador, va a proferir una liquidación oficial que modifica la declaración presentada por el usuario aduanero, ¿ya? Entonces, contra este acto procede recurso de reconsideración dentro de los 15 días siguientes. Se procederá otra vez a realizar una apertura de periodo probatorio de ser necesario por los mismos 2 meses. Y recuerden que los recursos los resuelve jurídica, quien decidirá de fondo con respecto a ese recurso, ¿ya? Entonces, ese acto administrativo de fondo ratificará la sanción o el acto administrativo y en caso de darle la razón al usuario aduanero, ordenará el archivo del proceso, ¿ya? Ante la resolución que decide fondo, solo procede solicitud de conciliación frente a la Contraloría
o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante lo contencioso administrativo dentro de los 4 meses siguientes. ¿Ya? Ahora, el usuario aduanero ahí tiene unas opciones para reducir la sanción. Esta puede ser por allanamiento, por extemporaneidad en la información, por finalizaciones temporales de un régimen aduanero y hasta antes de la intervención de la DIAN. Hablemos un poco más de ellas. Listo. Por allanamiento. Entonces te dice que si yo me allano a la sanción antes de la notificación del requerimiento especial aduanero eh, y yo presento un reconocimiento voluntario por escrito, ojo, por escrito, donde yo digo, oye, yo cometí esta infracción, me allano a la reducción al 20% y anexo copia del recibo de pago que debe ser mediante un recibo de 690. La DIAN le aceptará esto como subsanando la falta, ¿ya? La siguiente etapa es dentro del término de respuesta al requerimiento. Una vez notificado el requerimiento especial aduanero, recuerden que son 15 días hábiles los que tiene el usuario aduanero para dar respuesta o el interesado, y él podrá en esa etapa presentar su reconocimiento por escrito y la copia del recibo de pago y solo deberá cancelar el 40%. ¿Ya? Es decir, una sanción de 100 millones, si él lo hace antes del requerimiento especial, va a pagar solamente 20 millones. Mientras si lo hace al momento de haber sido notificado el requerimiento especial aduanero, deberá pagar 40. Y si lo hace en la etapa de interposición del recurso, es decir, cuando ya tenemos la resolución sanción o la liquidación oficial, eh, deberá pagar 60 millones. En todas las tres etapas deberá hacerlo por escrito, reconociendo la falta y anexando el recibo de pago cancelado. ¿Listo? Entonces tenemos unas reglas del allanamiento. Primero, manifestación escrita en la que reconoce expresamente haber cometido la infracción administrativa aduanera. Segundo, cancelación de los tributos aduaneros, intereses y la sanción reducida que le corresponda de acuerdo con los porcentajes señalados en el citado artículo 610 y adjuntar el recibo de pago oficial. ¿A qué se refiere con eso? Digamos que a él se dio cuenta que había clasificado mal una mercancía. Entonces, en el 690 no solamente deberá cancelar la sanción, sino que deberá cancelar la diferencia en el valor de los aranceles con los respectivos, bueno, con el IVA también generado con sus respectivos intereses y actualización de la sanción a la fecha. ¿Ya? Tercero, acreditar haber cumplido con el trámite u obligación que originó la configuración de la infracción en los casos a que ello hubiera lugar. Es decir, deberá presentar su declaración de legalización. La dependencia que esté conociendo de la actuación administrativa será la competente para resolver la solicitud de reducción de la sanción de multa, que de prosperar dará lugar a la terminación del proceso y archivo del expediente. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que son tres etapas. Es decir, es la etapa antes de la notificación del requerimiento, pues él básicamente, como no hay un proceso de fiscalización todavía vigente, sería a operación aduanera. ¿Ya? Si es en la etapa del requerimiento especial aduanero, será fiscalización aduanera. Y si es en la etapa del recurso, será jurídica. Esa es lo que quiere decir esta parte. Contra el auto que resuelve negativamente sobre la solicitud de allanamiento, solo procede recurso de reposición. ¿Ya? Porque puede que la DIAN le rechace la solicitud de allanamiento. ¿Por qué? Porque pudo haber sido extemporáneo por fuera de los términos que tenía para solicitarlo, o no hizo el pago completo, o no dejó bastante claro que eh, había reconocido la infracción o la falta, o no había subsanado la falta como tal. Otro, el concepto 5173 del 11 de marzo del 2020 dispuso, para que proceda el allanamiento no solo se exige el escrito donde se reconoce haber cometido la infracción y el pago de los tributos aduaneros, intereses y sanción, sino que también se condiciona al infractor a la realización del trámite u obligación incumplida. Es decir, debe sí o sí corregir la declaración que sea objeto de esta multa.
El concepto 726 del 21 de mayo de 2021 dispuso, de acuerdo al anterior, dado los supuestos de su consulta, en donde es la agencia de aduanas quien ostenta la calidad de infractor, no podrá el importador presentar el escrito de allanamiento y pagar la sanción reducida, pues el artículo 610 del 1165 legitima únicamente al infractor para acudir a la figura de allanamiento. ¿A qué hace referencia esto? Recuerden lo que hablamos, que la agencia de aduanas puede ser el declarante. Entonces, si la infracción fue sobre el tema de la declaración o la información que le correspondía al declarante diligenciar, pues va a ser él el interesado o el único capaz de solicitar este allanamiento, ya que es el infractor en este caso. Si la solicitud de reducción de la sanción se presenta de manera voluntaria por el infractor, antes de que se notifique el requerimiento especial aduanero, la dependencia competente deberá resolverla dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ésta fue presentada. Ojo, si la solicitud de reducción de la sanción se presenta de manera voluntaria por el infractor, antes de que se notifique el REA, la dependencia competente deberá resolverla dentro de los 30 días siguientes a la fecha que ésta fue presentada. Es decir, tiene 30 días hábiles operación aduanera para resolver esta solicitud de allanamiento, ¿ya? Cuando la solicitud de allanamiento se presente después de haber sido notificado el requerimiento especial aduanero, es decir, cuando le corresponda a Fisca, y hasta antes de notificarse la decisión de fondo, significa que el término máximo que tiene la autoridad aduanera para resolver la solicitud antes de que se notifique la decisión de fondo. Listo. Recuerden que la decisión de fondo teníamos un término para resolver, fiscalización, para que liquidación saque el acto administrativo definitivo. Entonces, antes de que se acabe ese término definitivo, se tiene que resolver esta solicitud de allanamiento. En ese mismo orden de ideas, cuando se presente el allanamiento dentro del término para interponer recurso contra el acto administrativo que decide fondo, la solicitud de reducción de la sanción debe resolverse. Es decir, dentro de los 4 meses que tiene jurídica para resolver el recurso. Esto fue estipulado mediante oficio 90-1584 de 2020. Hablemos de gradualidad. Entonces, la gradualidad número 1, o bueno, la gradualidad es las formas en que se puede medir o estipular diferentes sanciones. Como calcular la pena, por decirlo así. Entonces, la gradualidad número 1 nos habla lo siguiente. Cuando un mismo hecho u omisión se incurre en más de una infracción, se aplicará la sanción más grave, prevaleciendo en su orden la de cancelación a la de multa. Entonces, digamos que en una operación de importación se incurrieron varios hechos o varias infracciones, y dentro de esas infracciones tenemos una de multa y una de cancelación. Deberemos castigar con la de cancelación, o sea, la más fuerte o la más grave. ¿Listo? 2. Si todas fueran sanciones con multas, se impondrá la más alta incrementada en un 20%, sin que el resultado sea superior a la suma de todas las multas. ¿Ya? Entonces buscaremos cuál es la más alta, le calcularemos un 20% más y haremos el ejercicio de comparar ese valor con la suma de todas las multas. Entonces, el que sea menor de los dos. ¿Listo? Dicho incremento también procederá cuando todas las infracciones en que se incurra con el mismo hecho u omisión sean sancionados con multa de igual valor. ¿Vale? Tomaremos el valor de la multa y le sumaremos el 20%, cuando todas son iguales. Acá no habrá necesidad de hacer comparación alguna. ¿Ya? Tenemos gradualidad número 2. Las infracciones en que se incurra en una declaración aduanera y sus documentos soportes se tomarán como un solo hecho, en cuyo caso se aplicará la sanción más grave. Entonces, miraremos la declaración y sus documentos soportes, y si son varias infracciones, se tomará la más grave. La gradualidad número 3 nos dice: la comisión de la misma infracción sancionada mediante acto administrativo en firme o aceptada en virtud del allanamiento a su comisión en el curso de los últimos 5 años
dará lugar a incrementos sucesivos en un 20% del monto de la multa, sin que tales incrementos superen el 100% de la multa base del cálculo. Listo. Entonces, ¿ahí qué nos quiere decir? Que si yo cometo una segunda multa dentro de los 5 años, perdón, una segunda infracción que tenga como sanción la multa, cada vez que yo la cometo dentro de los 5 años me va a incrementar en un 20%, sin superar el 100%. Es decir, que lo máximo que me van a calcular ahí sería el 200% de la multa. Hablemos del comité de fiscalización. Usted nos dice, para efectos de determinar la reincidencia y por tanto la posible aplicación de la sanción de cancelación, en sustitución de multa, en caso de que el usuario aduanero, sujeto a registro aduanero con autorización, habilitación y o registro vigente, incurra en una nueva infracción grave, se reportará este hecho a la Secretaría Técnica del Comité de Fiscalización. Si del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior quedan en firme como mínimo 3 actos administrativos que imponen sanciones por infracciones graves a un usuario aduanero que asciendan al 0,5% o más del total de las operaciones de comercio exterior realizadas durante el mismo periodo. ¿Listo? Para los efectos anteriores, la dirección seccional competente, para conocer de la nueva infracción, enviará a la Secretaría Técnica del Comité de Fiscalización, dentro de los 10 días siguientes a la verificación de los hechos y conformación del expediente, un informe junto con las pruebas y demás antecedentes hechos, según corresponda. Entonces, miren, esto es muy importante. Aquí se analizan casos de operadores económicos autorizados, por ejemplo, o de empresas que son altamente importadoras o altamente exportadoras, y por eso se requiere un comité, porque realmente se puede, al momento de sancionar esto o hacer una cancelación de una autorización, puede estar uno afectando cientos de empleos o afectar un espacio de la economía. Entonces, para eso se necesita todo el rigor técnico para aplicar una sanción sobre estas eh, eh, empresas. La Secretaría Técnica del Comité, al recibo del informe, evaluará integralmente criterios como cuáles: la participación porcentual del monto de las sanciones frente al valor de las operaciones realizadas, el número de infracciones con respecto al total de las operaciones realizadas, el tipo de usuario, el perjuicio causado a los intereses del Estado. La Secretaría Técnica del Comité presentará al Comité un informe gerencial de resultados y el Comité de Fiscalización, con base en el informe presentado por la Secretaría Técnica, evaluará la procedencia de la sanción de cancelación en lugar de la sanción de multa prevista para la nueva infracción grave, tomando en consideración criterios tales como cuál: la naturaleza de los hechos, el impacto de la medida sobre el comercio exterior y los antecedentes del infractor. Entonces, básicamente es un juicio. El Comité de Fiscalización emitirá su concepto. Dicho concepto es vinculante para la seccional. Contra él no procederá ningún recurso. Entonces, lo que emita el comité, la dirección seccional deberá aplicar. Entonces, si dice, oye, vamos a hacer la cancelación de la autorización, la seccional deberá proceder con la cancelación de la autorización. Pero si dice, no, vamos a quedarnos con la multa, se procede con la multa. Suspensión provisional de un operador de comercio exterior. Bueno, voy a pedirles una pausa de 5 minutos mientras voy al baño, tomo agua.
Listo, volvimos. Entonces tenemos la suspensión provisional de un operador de comercio exterior. Es una medida cautelar que se adopta excepcionalmente dentro de un proceso sancionatorio, cuando exista prueba fehaciente de la existencia de los hechos que constituyen una infracción que da lugar a la cancelación de la autorización, habilitación o registro. De la medida de suspensión provisional se tomará nota en la dependencia que concedió la autorización, habilitación o registro, así como en el registro único tributario. Ojo, suspensión provisional, puede que no sea definitiva. La suspensión provisional se ordenará en el requerimiento especial aduanero, con la motivación de los hechos, las normas y las pruebas que sustenten la medida. Para la aplicación de esta medida se deberá contar con el visto bueno del Comité de Fiscalización de nivel central o quien haga sus veces para cuyo efecto vencido el término para responder el requerimiento especial aduanero, se remitirán al comité las copias pertinentes del expediente. El comité se pronunciará dentro de los 10 días hábiles siguientes mediante oficio dirigido al funcionario que adoptó la medida, la que de recibir el visto bueno entrará en vigencia 5 días hábiles después del recibo del oficio por el funcionario, quien lo incorporará en el expediente mediante auto que se notificará por estado, donde se ordenará la suspensión de la calidad pertinente en el RUT o registro que haga sus veces. Por tratarse de un visto bueno, contra el mismo no procede ningún recurso y en el oficio se hará solo un resumen de las consideraciones que hizo el Comité de Fiscalización para avalar o no la adopción de la medida cautelar. ¿Listo? Es un procedimiento bastante complicado, pero como les digo, es por la importancia de estos aspectos del comercio exterior. ¿Ya? El presunto responsable, dentro de la respuesta al requerimiento especial aduanero, podrá presentar las objeciones para desvirtuar la causal generadora de la suspensión provisional. De encontrarse procedente, el funcionario que adoptó la medida revocará la suspensión provisional sin perjuicio de la continuidad del respectivo proceso de fiscalización. De esta decisión se informará al comité de fiscalización. La suspensión provisional se mantendrá mientras se profiere la decisión de fondo en el proceso administrativo sancionatorio y operará respecto de las operaciones de comercio exterior que se presente con posterioridad a la notificación del auto que incorpora el expediente el visto bueno del comité de fiscalización. Por lo tanto, el usuario aduanero podrá continuar interviniendo en las operaciones aduaneras en las que ya estaba actuando al momento de notificarse el requerimiento especial que impone la medida. Es decir, esa etapa apenas tenga el visto bueno del comité y se le notifica a él, pues él ya no podrá realizar operaciones de comercio exterior. Pero las que ya venía realizando, podrá seguir actuando o haciendo las respectivas actuaciones al respecto. Caducidad. La facultad que tiene la autoridad aduanera para imponer sanciones caduca al término de 3 años contados a partir de la comisión del hecho o de la omisión constitutiva de infracción administrativa aduanera, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos dentro del término que para ello se prevé. Cuando no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho o de su omisión, se tomará como tal la fecha en la que la autoridad aduanera hubieran tenido conocimiento del mismo. Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva o permanente, el término de caducidad contará a partir de la ocurrencia del último hecho u omisión. Y la caducidad de una sanción que se impone dentro de una liquidación oficial, en tales eventos la caducidad se someterá a los términos y condiciones previstos para la firmeza de la declaración. Ya, los 3 años que tiene la declaración como firmeza. Entonces, aquí mucha gente dice en este tema, cuando no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho o de su omisión. Entonces, imagínense que la DIAN eh, se enteró este año de un hecho que ocurrió hace 5, pues se enteró ahorita, pero que no tiene certeza de realmente cuándo ocurrió. Entonces, podría la DIAN actuar mucho tiempo después sobre una situación que realmente fue hace un tiempo por fuera de los 3 años, por ejemplo. Ahí es muy amplio esa partecita. Errores formales. De los errores en las declaraciones aduaneras que no afectan la determinación y liquidación de los derechos de impuestos, sanción o rescate,
o las restricciones legales o administrativas de que trate la regulación aduanera vigente o el control aduanero. Estos son errores formales que pueden ser objeto de una declaración eh, de corrección. Sí. Los errores o omisiones de transcripción de la información transmitida en los documentos de viaje. Los errores de transcripción de la información entregada a través de los servicios informáticos electrónicos que correspondan con la contenida de los documentos que la soportan. Entonces, bien, todo esto se puede corregir mediante una declaración de corrección. Exoneración de responsabilidad. Los importadores, exportadores, declarantes y operadores de comercio exterior que hayan incurrido en alguna de las infracciones previstas en este decreto estarán exonerados de responsabilidades cuando hayan cometido la infracción bajo alguna de las siguientes circunstancias debidamente demostradas ante la autoridad aduanera. Primero, fuerza mayor. Ustedes recuerden que la fuerza mayor es impredecible e imprevisible. Caso fortuito es, bueno, un derrumbe, una tormenta, un, un tsunami, ¿ya? Cuando con un hecho imprevisible y irresistible ocasionado por un tercero distinto al obligado aduanero hace incurrir al operador de comercio exterior o el declarante en una infracción administrativa aduanera. Otro, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente distinta a la autoridad aduanera emitida con las formalidades legales. Por salvar un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, causado por un hecho externo y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Otra, cuando no se cumplen las obligaciones aduaneras a través de los servicios informáticos electrónicos debido a fallas imprevistas y irresistibles en los sistemas informáticos propios, siempre y cuando las obligaciones se satisfagan de forma manual en los términos y condiciones establecidos por la DIAN. Otro, cuando se trata de infracciones generadas por contingencia en los servicios informáticos electrónicos. Gestión persuasiva. Cuando la DIAN tenga indicios de inexactitud de la declaración aduanera, es decir, comisión de una infracción cuya sanción sea tipo monetario, deberá que emplazar al declarante o al operador de comercio exterior y dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación del emplazamiento, si lo considera procedente, presentará la declaración a que hubiere lugar, liquidando y pagando los derechos impuestos a la importación correspondientes con sus respectivos intereses, sano rescate o allanándose de la sanción procedente con los beneficios de reducción a que haya lugar. Entonces, básicamente, esto lo que busca es que los mismos usuarios aduaneros realicen su procedimiento sancionatorio. Es una gestión persuasiva para no tener que realizar el procedimiento aduanero sancionatorio y el del requerimiento especial aduanero. Entonces, miren que una vez notificado este emplazamiento, se les da un mes de plazo para que ellos mismos subsanen sus faltas y presenten las declaraciones a que haya lugar. ¿Ya? Por último, hablemos de la obligación de informar. La autoridad aduanera podrá solicitar en cualquier persona directa o indirectamente relacionada con las operaciones de comercio exterior o con actuaciones concernientes a la misma, la información que se requiere para llevar a cabo los estudios, verificaciones, comprobaciones o investigación en general y para el control aduanero. Asimismo, las entidades públicas que intervengan en la promoción, regulación, control y coordinación o prestación de cualquier tipo de servicios en operaciones de comercio exterior deberán reportar la información que les solicite la DIAN. La información que debe presentarse conforme a lo previsto en este artículo deberá suministrarse entre los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del requerimiento de información, prorrogables por una sola vez y hasta por el mismo término, o sea, otros 15 días hábiles más. Para verificaciones de origen, el término será establecido en el respectivo acuerdo, tratándose de información que debe entregarse de manera periódica. Los términos de entrega de la información serán los establecidos en el correspondiente reglamento. La no respuesta o respuesta extemporánea tendrá una sanción de multa equivalente a 200 VT, que son como 9 millones y algo, por cada requerimiento incumplido. Un dato muy importante es que no se puede solicitar información que ya cuente la DIAN. ¿Listo? Entonces,
creo que ha sido una jornada muy buena, hora y 40 y tanto de estar aquí en este espacio con ustedes, donde realmente siento que ha sido muy rápido lo que hemos hablado. Hemos tocado diferentes temas, hemos llegado a identificar diferentes procedimientos, como el procedimiento de decomiso, el procedimiento del requerimiento especial aduanero, hablamos de gradualidad, hablamos de allanamiento. Entonces creo que aquí hemos construido una base para las herramientas o las necesidades que tenemos para afrontar de mejor manera el examen de la DIAN. Entonces, los funcionarios que están participando, o perdón, los concursantes que tenemos aquí, que seguramente tenemos mucho para, según lo que he visto en las cantidades de vacantes, hay un gestor uno de fiscalización, son 189 vacantes, entonces estoy seguro que por ahí se va a ir mucha gente, o sea, por ahí van muchos de ustedes seguramente se estarán presentando. Es eh, definitivamente necesario que estudien tributario, aduanero y cambiario. Entonces, espero aquí haberles dado unas bases para iniciar este proceso de estudio. Tendremos unas clases sincrónicas, perdón, donde vamos a poder resolver las dudas sobre esto que vimos hoy y que realmente se necesita que ustedes también hagan sus lecturas propias de los materiales que le está dando también Talento Público, de lo que ustedes lean del decreto 1165, de lo que lean del decreto 920. Si llegamos a tener la modificación del decreto 920, pues el reemplazo del 920 más bien, importante que de una nos coloquemos a estudiar eso. Acabo de ver que tenemos una ampliación de plazo para la inscripción en el tema de ascenso. Entonces tendremos la inscripción hasta el 18. Eso es bastante positivo. Nos da un poco más de plazo para participar, para cargar los documentos. Y bueno, mi recomendación para el tema de estudio es, si ya pues conocen pues los compañeros que están participando en estas capacitaciones, en el chat cuando tengamos las clases en línea, les recomiendo crearse sus grupos de estudio en la misma ciudad, sacar un día a la semana para tocar cada tema, construir un conocimiento propio con los compañeros. A veces yo puedo tener más conocimientos de un área, el otro puede tener más conocimientos del otro. Entonces yo comparto mi información y el otro me retroalimenta de la de él. Claves del éxito. Les recomiendo los mapas conceptuales. Ahora con tanta herramienta de inteligencia artificial que te construye, pues mapas conceptuales, podemos incluir ahí o consultar ciertas normas y pedir que nos haga los mapas conceptuales de una manera que nos sea más fácil de memorizar. Todo este tema de términos y tiempos es sí o sí necesario que los memoricemos. Entonces, bueno, son pequeñas estrategias que les puede servir para poder memorizar pues toda esta información. La recomendación es no dejar el estudio para el final. Muchas personas las ves tú estudiando las últimas 2 semanas o la última semana solamente. Y esto como es tan amplio, requiere que tú estés estudiando y repasando para que no se te olvide. Entonces, bueno, estoy muy contento de que estén aquí participando y estaré atento a resolverles las dudas en cualquier etapa del proceso. No siendo más, les voy a desear una muy feliz noche y ya.